Todo comenzó un sábado por la tarde cuando decidí explorar las tiendas de segunda mano en el barrio antiguo de la ciudad. Siempre me han fascinado los objetos con historia, esas cosas que llevan consigo la energía de sus dueños anteriores. Nunca imaginé que esa fascinación casi me cuesta la cordura. La tienda estaba escondida entre dos edificios abandonados, con un letrero desgastado que apenas se podía leer: Antigüedades Moreau. El interior olía a humedad y naftalina, con estanterías abarrotadas hasta el techo de objetos olvidados. El dueño era un hombre mayor, encorvado, con ojos grises que parecían ver más allá de lo superficial. Estuve husmeando por casi una hora cuando lo encontré, escondido bajo una pila de manteles viejos en una mesa al fondo. Era un tablero Ouija, pero no uno cualquiera. La madera era oscura, casi negra, con vetas que parecían formar patrones cuando la luz incidía de cierta manera. Las letras estaban grabadas con una caligrafía antigua y elaborada. Lo que realmente llamó mi atención fue el planchet, el indicador. Estaba tallado en forma de gato sentado, con dos pequeñas ventanas circulares donde deberían estar los ojos. «No debería llevarse eso», dijo una voz detrás de mí. Era el dueño, que había aparecido sin hacer ruido. Ese tablero ha vuelto a mi tienda 3 veces en los últimos 5 años. Diferentes personas lo compran y siempre termina regresando. Le pregunté por qué lo vendía entonces. Se encogió de hombros con una expresión de resignación. «Porque siempre hay alguien que insiste en llevárselo. Y he aprendido que algunas cosas encuentran a sus dueños, no al revés. Debí haber escuchado la advertencia. Debí haber dejado ese maldito tablero exactamente donde lo encontré. Pero había algo en él que me atraía, una curiosidad que no podía ignorar». Le pagué $20 al anciano, quien envolvió el tablero en papel periódico viejo, con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera preparando algo para un funeral. Antes de entregármelo, volteó el tablero y me mostró la parte posterior. Había un símbolo tallado en la madera, la silueta de un gato sentado, rodeado de lo que parecían ser jeroglíficos egipcios. «Si cambia de opinión», dijo con voz grave, «puede devolverlo. Sin reembolso, por supuesto, pero puede devolverlo». Esa noche, en mi apartamento, desenvolví el tablero y lo coloqué sobre la mesa de café de la sala. Vivía solo desde hacía 2 años, después de terminar la universidad, y mi apartamento era un estudio pequeño, pero acogedor, en el 3er piso de un edificio de los años 50. Las paredes eran gruesas, los vecinos tranquilos. Era mi santuario. Examiné el tablero bajo la luz de la lámpara. La madera tenía un brillo extraño, como si hubiera sido pulida recientemente, aunque estaba claro que era antiguo. Pasé los dedos por las letras grabadas, sintiendo la textura. El planchet de gato era inquietantemente detallado, con pequeñas garras talladas y una cola que se curvaba alrededor de su base. Saqué mi teléfono y busqué información sobre tableros Ouija antiguos. Encontré varios artículos sobre la historia del espiritismo, advertencias sobre los peligros de usarlos sin conocimiento adecuado y las típicas historias de terror que abundan en Internet. Nada específico sobre un tablero con un gato tallado. La curiosidad me carcomía. Había leído sobre las reglas. Nunca usar el tablero solo, nunca hacerlo en un cementerio, siempre decir adiós al terminar. Pero eran solo supersticiones, ¿verdad? El tablero era solo madera y barniz, un juguete victoriano diseñado para entretener a las masas crédulas del siglo XIX. Decidí probarlo. Solo una vez, solo para ver qué pasaba. Apagué todas las luces excepto una vela que coloqué en la mesa. El ambiente era apropiadamente tétrico. Coloqué mis dedos sobre el planchet, sintiendo la madera fría bajo las yemas. El gato tallado parecía observarme con sus ventanas vacías. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, sintiéndome ridículo al hablar a una habitación vacía. El planchet no se movió. «Si hay alguien aquí, dame una señal». Nada. Esperé 5 minutos, 10 minutos. Mis dedos comenzaron a cansarse de mantener la posición. Empezaba a sentirme tonto, hablando solo en mi apartamento a medianoche con una vela encendida. Estaba a punto de rendirme cuando sentí un ligero tirón. El planchet se movió, apenas 1 centímetro, pero se movió. Mi corazón se aceleró. Efecto ideomotor, me dije a mí mismo. Era yo moviendo el indicador inconscientemente, nada más. «¿Cómo te llamas?», pregunté, decidiendo seguir el juego.
El planchet comenzó a moverse con más decisión esta vez. Se deslizó lentamente hacia la letra M, luego a la I, después a la A y finalmente a la U. M-I-A-U. Miré el tablero confundido. ¿Miau? ¿Como el sonido de un gato? Eso no es un nombre, dije en voz alta. ¿Quién eres realmente? El planchet dio vueltas en círculos rápidos, cada vez más rápido, hasta que de repente se detuvo en seco sobre el adiós. La vela parpadeó violentamente y luego se apagó, dejándome en completa oscuridad. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Me levanté rápidamente y encendí las luces de la sala. Todo parecía normal. El tablero estaba en la mesa, inmóvil. El planchet descansaba en su centro. Seguramente había sido una corriente de aire la que apagó la vela, y yo quien movió el indicador inconscientemente. Decidí guardar el tablero y olvidarme del asunto. Lo metí en el armario del pasillo, detrás de las cajas de zapatos y las mantas de invierno. Esa noche me costó dormir. Cada crujido del edificio, cada ruido de la calle, me hacía abrir los ojos en la oscuridad. Los siguientes 3 días transcurrieron con normalidad. Fui a trabajar, regresé a casa, cené viendo series en el sofá. No pensé mucho en el tablero Ouija, excepto por momentos ocasionales en los que recordaba la sensación de ese tirón en mis dedos, el movimiento deliberado del planchet. Fue el miércoles por la noche cuando comencé a notar cosas extrañas. Estaba preparando la cena en la cocina cuando vi algo por el rabillo del ojo, algo oscuro que se movía rápidamente por el pasillo. Me giré, pero no había nada, solo el pasillo vacío con sus paredes beige y la puerta cerrada del armario. «¿Estás cansado?», me dije a mí mismo. Había sido una semana larga en la oficina. Mis ojos me jugaban malas pasadas, pero volvió a pasar mientras cenaba. Una sombra que pasó frente a la ventana de la sala, rápida como un parpadeo. Esta vez me levanté y fui a la ventana. Estaba en un 3er piso. No había nada que pudiera proyectar una sombra así. La calle abajo estaba tranquila, con solo unos pocos coches estacionados y las luces amarillas de las farolas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo, un sonido suave, distante, casi imperceptible, un maullido. Me quedé inmóvil en el baño, cepillo de dientes en mano, escuchando. Ahí estaba otra vez, un maullido prolongado que parecía venir de algún lugar dentro del apartamento. Revisé cada habitación, encendiendo todas las luces. La sala estaba vacía, la cocina estaba vacía, el baño estaba vacío. No había ningún gato. Las ventanas estaban cerradas. Quizás era un gato de la calle, su maullido transportado por algún conducto de ventilación o resonando de manera extraña en el edificio viejo. Me metí en la cama tratando de convencerme de que todo tenía una explicación racional. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, lo escuché de nuevo, más cerca esta vez, un maullido bajo y lastimero que parecía venir de debajo de mi cama. Encendí la luz de la mesita de noche con manos temblorosas y me asomé por el borde del colchón. No había nada debajo de la cama excepto algunas cajas viejas y polvo. El sonido había cesado. «Es tu imaginación», susurré en la oscuridad después de apagar la luz de nuevo. Solo tu imaginación trabajando horas extras. Pero en el fondo, en algún rincón primitivo de mi cerebro, sabía que algo había cambiado en mi apartamento. Algo había entrado cuando abrí esa puerta con el tablero Ouija, y ahora no sabía cómo cerrarlo. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el tablero. Durante mi hora de almuerzo en el trabajo, busqué en foros de lo paranormal y sitios web sobre ocultismo. Había cientos de historias sobre tableros Ouija, la mayoría probablemente inventadas o exageradas, pero había un hilo común en muchas de ellas: la importancia de cerrar la sesión correctamente, de decir adiós y mover el planchet a esa posición antes de levantar los dedos. Un sudor frío me recorrió cuando me di cuenta de que yo no había hecho eso. El planchet se había movido solo al adiós, y luego la vela se apagó. Yo simplemente me levanté y encendí las luces. No había cerrado la sesión adecuadamente. Según lo que leía, eso significaba que había dejado una puerta abierta entre mi mundo y... ¿qué? ¿El mundo de los espíritus? ¿Otra dimensión? Traté de ser racional. Eran solo supersticiones. No había evidencia científica de que los tableros Ouija realmente contactaran con espíritus. Eran solo trucos psicológicos.
el efecto ideomotor haciendo que las personas movieran el indicador inconscientemente, pero las sombras que veía, los maullidos que escuchaba, esos no podían ser explicados tan fácilmente. Esa noche decidí hacer otra sesión para cerrar correctamente la anterior. Saqué el tablero del armario y lo coloqué nuevamente en la mesa de café. Esta vez mantuve todas las luces encendidas. No quería ambiente tétrico, solo quería terminar con esto. Coloqué mis dedos en el planchet y dije claramente, si hay alguien aquí de la sesión anterior, necesito cerrar esta comunicación. Por favor, muévete al adiós. El planchet no se movió. Esperé. Nada. Por favor, insistí. Necesito cerrar esto apropiadamente. Muévete al adiós. Entonces lo sentí, ese mismo tirón que había experimentado antes. El planchet comenzó a moverse, pero no hacia el adiós. Se movió hacia las letras lento y deliberado. N-O. No, repetí en voz alta. ¿Por qué no? El planchet se movió de nuevo. M-I-O. ¿Tuyo? ¿Qué es tuyo? T-U. Un escalofrío me recorrió la espalda. No soy tuyo. Esto termina ahora. Adiós. Moví el planchet con fuerza hacia el adiós, pero sentí una resistencia, como si algo tirara en la dirección opuesta. Era imposible. Yo era quien estaba moviendo el indicador. Nadie más tenía los dedos sobre él. Sin embargo, la resistencia era real, tan tangible como si alguien más estuviera empujando contra mí. Finalmente logré posicionar el planchet sobre el adiós y quité mis dedos rápidamente. Las luces de la sala parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron. El apartamento quedó en un silencio absoluto. Guardé el tablero inmediatamente, pero esta vez lo envolví en una sábana vieja y lo metí al fondo del armario, detrás de todo lo demás. Quería olvidarme de que existía. Durante las siguientes horas, el apartamento pareció volver a la normalidad. Cené, vi televisión, me di una ducha. Todo estaba bien. Quizás finalmente había cerrado esa puerta. Quizás todo había sido producto de mi imaginación sobreestimulada. Me fui a dormir sintiéndome más tranquilo de lo que había estado en días. Estaba teniendo un sueño sin sentido sobre mi trabajo cuando algo me despertó. No un ruido, sino una sensación. La sensación de que no estaba solo. Abrí los ojos lentamente. Mi habitación estaba oscura. Solo la luz tenue del despertador proporcionaba un resplandor rojo en la mesita de noche. Al principio no vi nada inusual. Luego mis ojos se ajustaron a la oscuridad y lo vi. En la esquina de la habitación, junto a la puerta, había una sombra más oscura que las demás. Tenía una forma definida. No era solo una mancha de oscuridad, era la silueta de un gato, sentado sobre sus patas traseras, completamente inmóvil. Mi respiración se detuvo. Parpadeé, seguro de que era mi imaginación, que desaparecería cuando volviera a abrir los ojos. Pero seguía ahí. La forma felina era inconfundible. Orejas puntiagudas, cola curvada alrededor del cuerpo, postura alerta. Extendí la mano hacia el interruptor de la lámpara, sin quitar los ojos de la sombra. Mis dedos encontraron el botón y lo presionaron. La luz inundó la habitación. No había nada en la esquina, solo la pared blanca y la puerta cerrada. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas y encendí todas las luces del apartamento. Revisé cada rincón, cada armario, debajo de cada mueble. No había ningún gato, no había nada que pudiera haber proyectado esa sombra. Eran las 3:30 de la madrugada. No iba a poder volver a dormir. Me preparé un café y me senté en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Al día siguiente llamé enfermo al trabajo. No había dormido nada y no estaba en condiciones de funcionar normalmente. Más importante aún, necesitaba resolver qué estaba pasando en mi apartamento. Pasé la mañana investigando en internet. Busqué específicamente sobre entidades que se manifestaban como gatos, y lo que encontré fue perturbador. Había múltiples tradiciones culturales que hablaban de espíritus malignos que tomaban forma felina. En el folclore europeo, los gatos negros estaban asociados con brujas y demonios. En algunas culturas asiáticas, había historias de Bakeneko, gatos sobrenaturales, que podían cambiar de forma y poseer a los humanos. Pero lo que realmente captó mi atención fue una publicación en un foro oscuro de experiencias paranormales. El usuario, con el nombre Noche sin Luna, describía una experiencia casi idéntica a la mía.
Había comprado un tablero Ouija antiguo con un planchete en forma de gato. Después de usarlo, comenzó a ver sombras felinas y a escuchar maullidos. La situación había escalado durante semanas, hasta que finalmente buscó ayuda profesional. Había varios comentarios en la publicación, otros usuarios compartiendo experiencias similares. Algunos habían logrado librarse de la entidad, otros simplemente dejaron de responder, pero un comentario en particular me heló la sangre. Era de otro usuario, espejo roto, y simplemente decía: «Mira detrás de ti ahora mismo». Giré la cabeza instintivamente. No había nadie detrás de mí. Por supuesto que no. Era solo un comentario en internet, probablemente un troll tratando de asustar a la gente, pero mi corazón latía con fuerza de todos modos. Decidí contactar a Noche Sin Luna a través del sistema de mensajes privados del foro. Le expliqué mi situación preguntándole cómo había resuelto el problema. Su respuesta llegó sorprendentemente rápido. «Tienes que deshacerte del tablero, pero no será fácil. Estos objetos no quieren ser abandonados». Le respondí que lo intentaría y le agradecí por la información. Luego fui directamente al armario, saqué el tablero envuelto en la sábana y lo metí en una bolsa de basura grande. Lo bajé por las escaleras y lo arrojé en el contenedor de basura del edificio. Regresé a mi apartamento sintiéndome como si me hubiera quitado un gran peso de encima. El objeto estaba fuera de mi casa. Ahora solo tenía que esperar a que la basura fuera recogida al día siguiente, y ese capítulo estaría cerrado definitivamente. Pasé el resto del día limpiando el apartamento a fondo, como si pudiera desinfectar el lugar de cualquier rastro de energía negativa. Puse música alta, abrí todas las ventanas para que entrara aire fresco. El apartamento se sentía mejor, más liviano. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en una semana, sin sombras, sin maullidos, sin sensación de presencia. Solo yo y mi apartamento normal y aburrido. Me desperté renovado y listo para volver al trabajo. Me duché, me vestí, preparé café, bajé a tirar la basura de la cocina antes de irme. El día era brillante y soleado, perfecto para olvidar la pesadilla de la semana pasada. Entré a mi apartamento y me quedé congelado en la puerta. El tablero Ouija estaba sobre la mesa de café de la sala, limpio, pulido, brillando bajo la luz de la mañana como si nunca hubiera estado en el fondo de un contenedor de basura. El planchet con forma de gato descansaba en el centro, sus ventanas vacías pareciendo mirarme directamente. Mi mente luchó por procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Había bajado el tablero yo mismo. Lo había arrojado en el contenedor con mis propias manos. Nadie tenía las llaves de mi apartamento excepto yo. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Me acerqué lentamente a la mesa. Toqué el tablero con un dedo tembloroso. Era real, sólido, definitivamente físico. No era una alucinación. Busqué alguna explicación racional. ¿Podría haberme olvidado de tirar el tablero? ¿Podría haberlo soñado? No. Recordaba perfectamente bajar las escaleras, abrir la tapa del contenedor, arrojar la bolsa negra dentro, el sonido que hizo al caer, el olor desagradable del contenedor. No era un sueño. Saqué mi teléfono y llamé a la administración del edificio. Les pregunté si alguien había estado en mi apartamento. La respuesta fue negativa. Nadie había solicitado acceso. Nadie tenía razones para entrar. Esto no podía estar pasando. Los objetos inanimados no se movían solos. No regresaban mágicamente a los lugares de donde habían sido removidos. Tenía que haber una explicación lógica, pero en el fondo sabía la verdad. El dueño de la tienda de antigüedades me lo había advertido. Ese tablero ha vuelto a mi tienda 3 veces. No me había referido a que diferentes personas lo devolvían. Se refería a que el tablero regresaba por sí solo. Decidí intentar algo más drástico. Si el tablero no podía ser tirado, tal vez podía ser destruido. Agarré un martillo de mi caja de herramientas y coloqué el tablero en el suelo de la cocina. Levanté el martillo alto, listo para estrellarlo contra la madera antigua, pero no pude hacerlo. Mis brazos se negaban a moverse. No era que algo me estuviera deteniendo físicamente, era una sensación de terror absoluto que me paralizaba, la certeza de que si destruía ese tablero, algo terrible sucedería, algo mucho peor que sombras y maullidos. Bajé el martillo lentamente, mis manos temblaban. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué tenía tanto miedo de un pedazo de madera? Decidí intentar quemarlo.
El fuego purifica, ¿verdad? Hay algo primordial y definitivo en el fuego. Bajé al patio trasero del edificio, un pequeño espacio de cemento donde algunos inquilinos guardaban bicicletas. Coloqué el tablero en el suelo, rocié líquido para encendedor sobre él y le prendí fuego. Las llamas comenzaron bien, lamiendo la madera oscura, pero entonces algo extraño sucedió. El fuego simplemente se apagó, no gradualmente, no como si se quedara sin combustible. Se apagó instantáneamente, como si alguien hubiera presionado un interruptor. El tablero estaba completamente intacto, sin siquiera una marca de quemadura. Lo intenté de nuevo, más líquido esta vez, más llamas. El mismo resultado. El fuego se apagaba en segundos, dejando el tablero inmaculado. Una risa fría y sin humor escapó de mi garganta. Esto era absurdo, era imposible, pero estaba sucediendo. Recogí el tablero del suelo. Estaba frío al tacto, sin ningún rastro del calor del fuego que acababa de intentar consumirlo. Subí de vuelta a mi apartamento, derrotado. Esa noche investigué más sobre cómo manejar entidades vinculadas a objetos. Encontré varios sitios que hablaban sobre maldiciones de posesión, objetos que estaban habitados por espíritus o entidades que no querían ser separados de ellos. Los métodos para lidiar con estos objetos variaban desde rituales complejos hasta la simple entrega a iglesias u otras instituciones religiosas. También encontré advertencias sobre intentar destruir estos objetos. Múltiples fuentes coincidían en que destruir un objeto maldito podía liberar completamente a la entidad que contenía, dándole más poder en lugar de menos. Eso explicaría mi miedo instintivo de usar el martillo. Entonces recordé algo que había leído antes. Las sesiones de Ouija no cerradas correctamente. Había intentado cerrar la sesión, pero la entidad se había negado. Según algunas fuentes, eso significaba que la entidad había establecido una conexión conmigo, no solo con el tablero. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje privado en el foro paranormal. Noche sin Luna había respondido: "Te lo advertí, el tablero siempre vuelve, pero eso no es lo peor. Lo peor es cuando él vuelve". ¿Él? ¿Quién es él? Escribí rápidamente. El gato. No es solo una sombra. Es algo que usa esa forma. Algo antiguo. Cuando finalmente se manifieste por completo, verás lo que realmente es. Busca ayuda. Una medium. Un sacerdote. Alguien. No esperes tanto como yo lo hice. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo resolviste el problema? Pregunté. La respuesta tardó varios minutos en llegar. Cuando lo hizo, solo decía: "No lo resolví. Aprendí a vivir con ello. O más bien, aprendí a sobrevivir con ello. Buena suerte. Vas a necesitarla". Después de eso, Noche sin Luna no respondió más a mis mensajes. Pasé esa noche en estado de alerta constante. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra proyectada por los muebles parecía tener forma felina. El tablero permanecía en la mesa de café y yo lo vigilaba como si fuera a hacer algo en cualquier momento. Alrededor de la medianoche, escuché rascar. No era un sonido fuerte, sino suave y persistente. El tipo de sonido que haría un gato arañando una superficie. Venía de la puerta de entrada. Me acerqué lentamente. El rascado continuaba, siempre en el mismo ritmo. Rasca, rasca, rasca. Pausa, rasca, rasca, rasca. Miré por la mirilla de la puerta. El pasillo estaba vacío y bien iluminado. No había nada frente a mi puerta, pero el rascado continuaba. Ahora podía verlo. Marcas aparecían en la puerta, desde el interior, como si garras invisibles estuvieran arañando la madera. 4 líneas paralelas, luego 4 más, luego 4 más. Las marcas eran profundas, arrancando pedazos de pintura y madera. «Para», susurré. «Por favor, para». El rascado se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido. Me alejé de la puerta lentamente, sin darle la espalda, y regresé a la sala. Al día siguiente, desperté en el sofá donde había pasado la noche, incapaz de ir a mi habitación. Tenía el cuerpo adolorido y la mente exhausta. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. Llamé a mi mejor amiga, Laura. Nos conocíamos desde la universidad, y siempre había sido la persona más práctica y racional que conocía. Si alguien podía mantenerme cuerdo en medio de esta locura, era ella. Le expliqué todo por teléfono: el tablero, las sombras, los maullidos, cómo el objeto había regresado.
Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que todo tenía una explicación racional. En cambio, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Laura?», pregunté. «¿Sigues ahí?». «Voy para allá», dijo finalmente. «Dame una hora». Llegó exactamente 50 minutos después, con una expresión de preocupación que no había visto en ella antes. Entraron al apartamento, y lo primero que hizo fue mirar el tablero en la mesa. «Así que ese es», dijo en voz baja. «Sí, he intentado deshacerme de él. Sigue regresando». Laura caminó lentamente alrededor del apartamento, observando todo con atención. Cuando llegó al pasillo, se detuvo en seco frente a la puerta de entrada. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, señalando las marcas de arañazos. «Eso pasó anoche. Desde el interior. No había nada ahí, pero las marcas simplemente aparecieron». Tocó las marcas con los dedos, siguiendo las líneas profundas en la madera. «Esto no es normal. Sabes que esto no es normal, ¿verdad?». «Lo sé. Por eso te llamé. No sé qué hacer». Laura se giró para mirarme. «Voy a ser completamente honesta contigo. Siento algo aquí. No puedo explicarlo, pero este lugar se siente pesado, como si hubiera algo observando. ¿Tú también lo sientes?». «Sí. Y mira», señaló hacia la esquina de la sala, cerca de la ventana. Seguí su mirada, pero no vi nada inusual. ¿Qué se supone que debo ver? Hay un gato ahí, negro, sentado, mirándote directamente. Mi sangre se heló. ¿Lo puedes ver?». «Claro que lo veo. Está justo». «Oh». Laura parpadeó y sacudió la cabeza. Se fue. Simplemente desapareció. Pero estaba ahí, te lo juro. Era tan real como tú. Lo sé. Yo también lo he visto. Las sombras, las formas, pero nunca por completo, solo destellos. «Necesitas ayuda profesional», dijo Laura firmemente. «Esto está más allá de lo que podemos manejar solos. Conozco a alguien que podría ayudar, una mujer que se especializa en situaciones como esta. ¿Una medium? Algo así. Es más complicado que eso, pero sí trabaja con lo paranormal. Déjame llamarla». Laura sacó su teléfono y salió al pasillo para hacer la llamada. Yo me quedé en la sala, mirando el tablero. El planchet con forma de gato parecía diferente ahora, más vivo. Sus ventanas vacías ya no estaban vacías. Había un brillo amarillo en ellas, tenue pero definitivamente presente. Parpadeé y el brillo desapareció. ¿Había estado realmente ahí? ¿O mi mente estaba empezando a ver cosas que no existían? Laura regresó 5 minutos después. «Puede venir esta noche». Le expliqué la situación básica. Dijo que no deberías tocar el tablero hasta que ella llegue. Nada de sesiones. Nada de intentar comunicarte con lo que sea que esté aquí. «De acuerdo. ¿Cuánto cobra?». «No hablamos de dinero». Dijo que primero necesita ver la situación. Laura hizo una pausa. También dijo que deberías saber que algunas puertas, una vez abiertas, son difíciles de cerrar, que necesitas estar preparado para eso. El resto del día transcurrió con una lentitud agónica. Laura se quedó conmigo, lo cual agradecí profundamente. No sé si hubiera podido soportar estar solo en el apartamento sabiendo que algo invisible me observaba desde las esquinas. Intentamos hacer cosas normales, ver películas, cocinar algo de comer, pero era imposible relajarse completamente. Cada tanto, una sombra se movía en un lugar donde no debería haber sombras, o escuchábamos un sonido suave, como patitas sobre el suelo de madera. «¿Cómo has podido vivir así durante días?», preguntó Laura en un momento dado. «No he tenido opción. Y hasta hoy, creía que tal vez estaba volviéndome loco. Ahora que tú también lo ves, no sé si eso me hace sentir mejor o peor». A las 7 de la noche, sonó el timbre. Laura fue a abrir. La mujer que entró era distinta a lo que había imaginado. No llevaba ropa mística o cristales colgando. Era una mujer de unos 50 años, vestida con jeans y un suéter gris, con cabello corto y ojos oscuros muy penetrantes. Llevaba un maletín negro de cuero. «Soy doctora Elena Moreno», se presentó con voz firme. «Laura me contó sobre tu problema. ¿Puedo ver el objeto en cuestión?». La guié hasta la sala. Cuando sus ojos se posaron en el tablero, su expresión cambió sutilmente. Se acercó a la mesa pero no lo tocó. Solo lo observó desde varios ángulos. «¿Dónde lo conseguiste?», preguntó. Le conté sobre la tienda de antigüedades, sobre las advertencias del dueño, sobre cómo el tablero había vuelto incluso después de intentar deshacerme de él. Elena asintió lentamente. «Estas cosas pasan más de lo que la gente cree.
Los objetos pueden ser anclas, puntos de conexión entre diferentes planos de existencia. Este tablero en particular ha sido usado muchas veces por muchas personas a lo largo de muchos años. Ha acumulado energía, digamos, y algo ha decidido quedarse aquí. ¿El gato?, pregunté. No es realmente un gato. Es una entidad que usa esa forma porque es familiar, no amenazante a primera vista. Los gatos han sido asociados con el mundo espiritual en docenas de culturas. Son puentes naturales entre lo visible y lo invisible. Esta entidad lo sabe y lo explota. Elena abrió su maletín y sacó varios objetos: velas, sal, un pequeño libro muy antiguo y algo que parecía un péndulo de cristal. ¿Qué es lo que quiere?, pregunté. La entidad, el gato, lo que sea. ¿Qué quiere de mí? Elena me miró con una mezcla de compasión y seriedad. Atención, energía, miedo. Las entidades de este tipo se alimentan de emociones fuertes. Cuando abriste la puerta con ese tablero y no la cerraste correctamente, le diste permiso implícito para entrar. Ahora considera este espacio, y posiblemente a ti, como suyos. Pero puedo deshacer eso, ¿verdad? Puedo cerrar la puerta. Podemos intentarlo, pero necesitas entender que no será fácil, y no puedo garantizar el éxito completo. Esta entidad ha tenido tiempo para establecerse. Es más fuerte ahora de lo que era cuando la contactaste por primera vez. El sol se estaba poniendo, llenando el apartamento con una luz anaranjada que pronto se convertiría en oscuridad. Elena comenzó a prepararse, colocando velas en puntos específicos alrededor de la mesa donde estaba el tablero. Vertió líneas de sal formando un círculo. Sal para protección, explicó. Es una de las barreras más antiguas contra lo no físico. El círculo nos mantendrá seguros durante el ritual. ¿Ritual?, repetí nerviosamente. Necesitamos hacer contacto una vez más para cerrar apropiadamente la conexión, pero esta vez lo haremos con protecciones adecuadas y con la intención correcta. Tú serás quien hable, ya que fuiste tú quien inició el contacto original. Yo estaré aquí para guiarte e intervenir si es necesario. Laura tomó mi mano. Estaré aquí también. No estás solo en esto. Cuando la oscuridad cayó completamente, Elena encendió las velas. La luz parpadeante creó sombras danzantes en las paredes. Nos sentamos en el suelo alrededor de la mesa, dentro del círculo de sal. El tablero Ouija estaba frente a nosotros. Antes de comenzar, dijo Elena, necesito que ambos entiendan algo. Durante este proceso, pueden ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas que no son agradables. La entidad no querrá irse. Intentará asustarnos, distraernos, hacernos romper el círculo. No importa qué pase, no rompan el círculo de sal. ¿Entendido? Laura y yo asentimos. Bien, coloca tus manos en el planchet, me instruyó Elena. Extendí las manos temblorosas y toqué el indicador con forma de gato. Estaba helado, más frío que cualquier cosa que hubiera tocado antes. Era como tocar hielo seco, ese frío que quema. Respira hondo, dijo Elena en voz baja. Centra tu intención. Vas a pedir hablar con la entidad que se manifestó en tu primera sesión. Sé firme, sé claro, no muestres miedo. Cerré los ojos. Respiré profundo y abrí los ojos de nuevo. Miré directamente al tablero. Solicito hablar con la entidad que contacté en este tablero hace días. Preséntate. El planchet no se movió. El apartamento estaba en completo silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Entonces, todas las velas se apagaron simultáneamente. No rompan el círculo, advirtió Elena con voz firme. Escuché el clic de un encendedor y una por una. Las velas volvieron a encenderse. El planchet bajo mis dedos comenzó a moverse. Esta vez no era el movimiento lento y tentativo de antes. Se movía con propósito, con fuerza, arrastrando mis manos con él. B-A-S-T-E-T. ¿Ese es tu nombre real?, pregunté. ¿O es un nombre que tomaste? El planchet dio vueltas rápidas, agitadas. N-O-M-B-R-E-S, M-U-C-H-O-S, F-O-R-M-A-S, M-U-C-H-A-S. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? B-I-D-A-C-A-L-O-R-M-I-E-D-O, T-U-I-O. No puedes quedarte aquí. No te di permiso para estar aquí. El planchet se movió tan violentamente que casi se salió de mis dedos. D-I-S-T-E.
A-B-R-I-S-T-E-M-I-O-A-H-O-R-A. Miré a Elena. Ella estaba observando el tablero con intensa concentración, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una oración o un cántico silencioso. «Necesitas retirarte», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Esta conexión termina ahora. Cierra esta puerta y vete». Un sonido llenó el apartamento, un maullido, pero no era como ningún sonido que un gato real pudiera hacer. Era profundo, resonante, casi parecía venir de las paredes mismas, y había algo de risa humana mezclado en él, algo que hacía que la piel se erizara. Laura apretó mi mano con fuerza. «¿Qué fue eso?», susurró. «Se está manifestando más completamente», dijo Elena. «Está mostrando su verdadera naturaleza. Continúa. Mueve el planchet al adiós y no lo sueltes». Empujé el indicador hacia el adiós, pero fue como empujar contra un muro invisible. La resistencia era increíble. El planchet temblaba bajo mis dedos, vibrando violentamente. «Ayúdame», le dije a Elena. Ella colocó sus manos sobre las mías. «En el nombre de la luz que disipa la oscuridad, en el nombre de la vida que rechaza la muerte, te ordeno que liberes esta conexión». El apartamento comenzó a temblar. No era un terremoto, sino algo diferente. Los objetos sobre los estantes vibraban, los cuadros en las paredes se movían, las sombras en las esquinas parecían crecer, volverse más densas, más sólidas. Y entonces lo vi. En la esquina más lejana de la sala, fuera del círculo de sal, comenzó a tomar forma. Primero fue solo una sombra más oscura, luego adquirió definición. Era un gato, pero de un tamaño imposible, del tamaño de un perro grande. Su pelaje era negro absoluto, absorbiendo la luz de las velas. Y sus ojos brillaban con una luz amarilla antinatural, como pequeños soles malignos en la oscuridad. Laura ahogó un grito. «¿Lo ven? ¿Lo ven también?» «Lo vemos», confirmó Elena, su voz tensa pero controlada. «No lo mires directamente. Centra tu atención en el tablero». Pero era difícil no mirar. La criatura se movía ahora, caminando lentamente alrededor del perímetro del círculo de sal. Su cola se movía de un lado a otro. Cuando abría la boca, podía ver dientes demasiado largos, demasiado afilados, demasiado numerosos para ser de ningún animal natural. Con un esfuerzo sobrehumano, forcé el planchet más cerca del adiós. Cada centímetro era una batalla. Elena cantaba ahora en voz alta, palabras en un idioma que no reconocía. El libro antiguo que había traído estaba abierto frente a ella, y leía de sus páginas amarillentas. La criatura gato comenzó a hacer sonidos. No eran maullidos, eran palabras, o algo parecido a palabras, en múltiples voces superpuestas, algunas masculinas, algunas femeninas, algunas que no sonaban humanas en absoluto. «No te vayas, quedamos juntos, siempre». «No le escuches», gritó Elena. «Son mentiras para debilitarte. Empuja». Con un último esfuerzo, logré mover el planchet completamente sobre la palabra adiós. En el momento en que lo hice, un viento helado estalló en el apartamento, tan fuerte que casi apagó las velas de nuevo. La criatura lanzó un sonido que era parte aullido, parte grito humano de rabia. «Ahora», ordenó Elena, «suelta el planchet y rompe la conexión». Quité mis manos del indicador. Elena tomó el tablero y con un movimiento rápido lo volteó boca abajo, rompiendo la línea de visión con el planchet. El viento cesó instantáneamente. Las sombras retrocedieron. La criatura felina comenzó a deshacerse, su forma sólida volviéndose transparente, luego disolviéndose en jirones de oscuridad que se desvanecieron en el aire. Silencio, absoluto silencio. Los tres permanecimos inmóviles durante varios segundos, respirando pesadamente, esperando que algo más sucediera, pero nada sucedió. El apartamento se sentía diferente, más liviano, como si un peso invisible hubiera sido removido. ¿Se fue?, pregunté finalmente. Elena cerró los ojos, pareciendo sentir el ambiente. Después de un largo momento, asintió lentamente. La conexión inmediata ha sido rota. La puerta ha sido cerrada. ¿Pero qué? Estos rituales no son perfectos. Hemos expulsado a la entidad de este espacio y roto su vínculo contigo. Pero el tablero mismo sigue siendo un ancla. Mientras exista, siempre habrá un riesgo. Miré el tablero volteado sobre la mesa. Incluso boca abajo,
Podía ver el símbolo del gato tallado en la parte posterior, rodeado de jeroglíficos. Entonces lo destruiré, ahora mismo. No funcionará, dijo Elena. Ya lo intentaste. El objeto está protegido por la misma energía que alberga. Destruirlo podría incluso hacer más daño que bien, liberando todo de una vez. Entonces, ¿qué hago con él? No puedo tenerlo aquí. Elena pensó por un momento. Hay lugares que se especializan en contener objetos como estos. Colecciones privadas, instituciones que estudian lo paranormal. Conozco a alguien que podría tomar el tablero, mantenerlo en un ambiente controlado donde no pueda hacer más daño. Por favor, lo que sea necesario. Elena tomó el tablero, envolviéndolo cuidadosamente en una tela oscura que sacó de su maletín. Lo mantendré en mi poder hasta que pueda transferirlo de manera segura. Mientras tanto, hay cosas que debes hacer aquí. Pasó la siguiente hora enseñándonos cómo limpiar el apartamento energéticamente. Quemamos salvia, abrimos todas las ventanas, barrimos la sal hacia afuera. Elena dejó pequeñas bolsitas con protecciones en las esquinas de cada habitación. Tuviste suerte, me dijo antes de irse. Esta entidad era relativamente débil todavía. Unas semanas más, y podría haber sido mucho más difícil de remover. La próxima vez, piensa 2 veces antes de jugar con objetos como estos. No habrá próxima vez, le aseguré. Te lo prometo. Después de que Elena se fue con el tablero, Laura y yo nos quedamos en el apartamento. La diferencia era palpable. El aire se sentía limpio, normal. Ya no había esa sensación de ser observado constantemente. Deberías quedarte en mi casa esta noche, sugirió Laura. Solo para estar seguro. Acepté agradecido. Empaqué algunas cosas y salimos del apartamento. En el pasillo, miré hacia atrás una última vez. Las marcas de arañazos seguían en la puerta, evidencia física de que todo había sido real. Pasé las siguientes 2 semanas en el apartamento de Laura, no porque tuviera miedo de volver al mío, sino porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Elena me llamaba regularmente para verificar cómo estaba. Me contó que había entregado el tablero a una organización que se dedicaba a estudiar y contener objetos paranormales. Están fascinados con él, me dijo en una llamada. Aparentemente tiene más de 150 años y ha pasado por docenas de dueños. Cada uno reportó experiencias similares a la tuya. Lo mantendrán en un almacén especial, sellado y protegido. ¿Y la entidad, el gato? Todavía está vinculado al tablero en algún nivel, pero mientras el tablero esté contenido apropiadamente, no podrá manifestarse o buscar nuevos. Anfitriones. La palabra anfitriones me hizo estremecer. Finalmente regresé a mi apartamento. Había contratado a alguien para reparar la puerta de entrada, removiendo las marcas de arañazos y aplicando una nueva capa de pintura. El apartamento se sentía como mi hogar de nuevo, tranquilo, seguro, normal. Las primeras noches fueron difíciles. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra me ponía nervioso. Pero gradualmente, a medida que pasaban los días sin incidentes, comencé a relajarme. La vida volvió a su rutina normal. Trabajo, amigos, hobbies cotidianos. Un mes después del incidente ya casi podía convencerme de que había sido algún tipo de alucinación compartida, un episodio de estrés extremo que había distorsionado mi percepción de la realidad. Casi, porque ocasionalmente, en los momentos más silenciosos de la noche, todavía escuchaba algo, un maullido suave y distante que podría haber sido un gato en la calle, o el viento, o mi imaginación. Y a veces, en el rabillo del ojo, veía una sombra que se movía de manera que las sombras no deberían moverse. Elena me había advertido sobre esto. Algunas conexiones dejan cicatrices, había dicho, marcas que nunca desaparecen completamente. Has mirado al otro lado, has visto lo que hay allí. Esa visión no se puede deshacer completamente. Aprendí a vivir con ello. Los pequeños momentos de inquietud, las ocasionales noches de sueño interrumpido, era un pequeño precio a pagar por mi imprudencia. 3 meses después, estaba navegando por un foro en línea, el mismo donde había contactado a Noche sin Luna. Decidí buscar su perfil, para ver si había alguna actualización, tal vez para agradecerle por su advertencia inicial. Su perfil había sido eliminado. Todos sus posts, todas sus respuestas, todo había desaparecido como si nunca hubiera existido.
Solo quedaban los mensajes de otras personas respondiendo al vacío donde sus palabras habían estado. Eso me inquietó más de lo que quería admitir. Decidí hacer mi propia publicación, compartir mi experiencia como advertencia para otros. La titulé El tablero del gato, una advertencia real. Describí todo en detalle, desde el momento en que compré el tablero hasta el ritual de cierre. Los comentarios comenzaron a llegar casi inmediatamente. Algunos escépticos diciendo que era ficción, algunos creyentes compartiendo sus propias historias, y uno de un usuario llamado Espejo Roto, el mismo que había comentado en el post de Noche sin Luna. Su comentario decía simplemente: el tablero ha sido contenido, pero él sigue esperando, siempre hambriento, y hay otros tableros, otras puertas. Ten cuidado qué portal abres a continuación. Intenté responder, hacer preguntas, pero Espejo Roto nunca volvió a comentar. Su perfil, cuando intenté acceder a él, también estaba vacío de contenido. 4 meses después del incidente, mi vida era casi completamente normal de nuevo. Había empezado a salir con alguien, una mujer llamada Carmen que trabajaba en el mismo edificio que yo. Las cosas iban bien. No le había contado sobre el tablero Ouija. No quería asustarla o que pensara que estaba loco. Una noche, Carmen vino a mi apartamento por primera vez. Preparé la cena, vimos una película, todo era perfectamente normal y agradable. Cuando se estaba preparando para irse, se detuvo en la puerta de entrada. Tu apartamento se siente bien, dijo con una sonrisa. Acogedor, seguro, excepto que, nada. Probablemente es tonto, pero juraría que vi un gato negro cuando entré, solo por un segundo en esa esquina. Señaló exactamente el lugar donde la criatura se había manifestado durante el ritual. Mi sangre se heló. ¿Un gato? Sí, pero cuando miré directamente, no había nada. Debe haber sido una sombra o algo. Se rió. ¿Por qué? ¿Tienes un gato fantasma del que deberías saber? Forcé una sonrisa. No, nada de eso. Probablemente fue solo una sombra. Después de que Carmen se fue, me quedé mirando esa esquina durante largo rato. No había nada ahí. Por supuesto que no había nada. Elena había dicho que la entidad había sido expulsada, la conexión rota, pero las palabras de Carmen resonaban en mi mente y recordé algo que Elena había dicho. Estas cosas dejan cicatrices. Tal vez no eran solo cicatrices en mí, tal vez eran cicatrices en el espacio mismo, en el apartamento, ecos de lo que había estado aquí, o tal vez una pequeña voz susurraba en la parte posterior de mi mente. Tal vez la conexión no estaba completamente rota después de todo. Tal vez nunca podría estarlo realmente. Esa noche soñé con gatos, cientos de ellos, sentados en círculo, mirándome con ojos amarillos brillantes. Y en el centro del círculo estaba el tablero Ouija. El planchet se movía solo, deletreando un mensaje una y otra vez. PRONTO, BOLBERE, PRONTO. Desperté con el corazón acelerado. Era solo un sueño, pero cuando fui a la cocina a tomar agua, encontré algo que me hizo detenerme en seco. En el piso, cerca de la puerta del refrigerador, había marcas, 4 líneas paralelas como arañazos de garras, grabadas en la madera del piso. No habían estado ahí el día anterior, estaba seguro de eso. Llamé a Elena a la mañana siguiente. Le conté sobre el comentario de Carmen, sobre el sueño, sobre las marcas en el piso. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ven a mi oficina esta tarde, dijo finalmente. Necesitamos hablar. Su oficina estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El interior era lo que esperarías de alguien en su línea de trabajo. Estanterías llenas de libros antiguos, artefactos extraños en vitrinas, el olor a incienso y hierbas. El tablero está seguro, me aseguró Elena cuando llegué. Lo verifiqué esta mañana. Está en su contenedor, sellado, sin actividad inusual. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué siguen ocurriendo cosas? Elena se sentó detrás de su escritorio, juntando las manos. Hay algo que no te dije antes. No quería asustarte más de lo que ya estabas, pero creo que ahora necesitas saberlo. Mi estómago se retorció. ¿Qué? Cuando una entidad establece una conexión con alguien, especialmente una tan fuerte como la que tuviste, no siempre se puede cortar completamente. Es como, imagina que tu mente es una casa.
La entidad abrió una ventana en esa casa. Nosotros cerramos la ventana, pero el marco sigue ahí. La ventana puede ser abierta de nuevo, desde el interior o desde el exterior. ¿Estás diciendo que todavía estoy conectado a esa cosa? Estás marcado por ella. Es diferente a estar activamente conectado. La entidad no puede influenciarte directamente, no puede manifestarse a través de ti, pero hay una resonancia, un eco, y ese eco puede hacer que seas más sensible a fenómenos similares. También significa que si la entidad alguna vez se liberara, vendría por mí. Terminé la frase. Elena asintió lentamente. Serías uno de los primeros lugares que buscaría, sí. Por eso es tan importante que el tablero permanezca contenido. Y por eso necesitas ser cuidadoso con cualquier otro contacto con lo paranormal. Has sido, ¿cómo decirlo?, etiquetado. Otras entidades pueden percibir esa marca. Esto es una pesadilla. ¿Hay alguna forma de remover la marca? Puede desvanecerse con el tiempo, años, posiblemente décadas, o puede que nunca desaparezca completamente. Lo siento, sé que no es lo que querías escuchar. Salí de la oficina de Elena sintiéndome peor que cuando entré. La idea de llevar esta marca para siempre, de ser un faro para cosas oscuras, era aterradora. Los siguientes meses fueron una mezcla de paranoia y normalidad forzada. Traté de vivir mi vida normalmente, pero siempre estaba vigilante. Cada sombra extraña, cada sonido inexplicable, me ponía en alerta. Carmen y yo seguimos saliendo. Eventualmente le conté sobre el tablero Ouija, esperando que pensara que estaba loco y terminara la relación. En cambio, me escuchó con atención y simplemente dijo, «Gracias por confiar en mí lo suficiente para contarme». Eso debe haber sido aterrador. Su aceptación fue un bálsamo para mi alma. Finalmente tenía a alguien más en mi vida que conocía toda la verdad. 6 meses después del ritual de cierre, pensé que finalmente estaba superándolo. Las manifestaciones pequeñas se habían vuelto raras. Podía pasar semanas sin ver ninguna sombra extraña o escuchar ningún maullido fantasmal. Empezaba a creer que tal vez la marca estaba desvaneciendo más rápido de lo que Elena había predicho. Entonces, recibí un mensaje en el foro paranormal. Era de un nuevo usuario, Gato Sombra, que había respondido a mi post de advertencia de hacía meses. El mensaje era simple pero escalofriante. El tablero ha sido trasladado. Nuevo contenedor. Nueva ubicación. Más seguro ahora. Pero algo salió durante el traslado. Solo por un momento. Un momento fue suficiente. Lo siento. Llamé a Elena inmediatamente. No contestó. Dejé mensajes de voz, mensajes de texto, emails. Nada. 2 días después, finalmente respondió. Ha habido una situación, dijo con voz tensa. Durante el traslado del tablero a un contenedor más seguro, hubo un incidente. La contención fue comprometida brevemente, muy brevemente. ¿Pero qué? ¿Elena? ¿Qué pasó? La entidad logró manifestarse parcialmente. Solo duró segundos antes de que pudiéramos resellarla, pero en esos segundos pudo extender su alcance, enviar parte de sí misma fuera del contenedor. ¿Hacia dónde? No lo sabemos con certeza, pero había 3 personas marcadas por contacto previo con ese tablero. Tú eres una de ellas. Las otras 2 han reportado actividad aumentada, manifestaciones, sueños. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado después de un ataque de pánico severo. Mi peor pesadilla se estaba haciendo realidad. ¿Qué puedo hacer? Estamos trabajando en una solución. Mientras tanto, he enviado paquetes de protección a tu apartamento. Deberían llegar mañana. Úsalos. No salgas de noche si puedes evitarlo. Y llámame inmediatamente si notas cualquier cosa inusual. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas. Un cuchillo de cocina en la mesa frente a mí, aunque sabía que era inútil contra algo que ni siquiera era físico. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché rascar en la puerta de entrada. El mismo sonido de antes, el sonido de garras invisibles arañando madera. Miré la puerta. Las marcas estaban apareciendo de nuevo, más profundas que antes, grabándose en la madera renovada. No, susurré. No, no, no. El rascar se detuvo. En el silencio que siguió, escuché algo peor, una voz. No venía de ningún lugar específico, sino que parecía resonar en mi propia cabeza. Mío, susurró la voz, una mezcla de múltiples tonos, algunos felinos, algunos humanos. Siempre mío,
marcado, conectado. No puedes esconderte. No eres real, dije en voz alta, tratando de sonar valiente a pesar del terror que me paralizaba. No tienes poder aquí. Elena te encerró. La risa que siguió era como vidrio rompiéndose mezclado con el ronroneo de un gato. Cerrada, pero no destruida, nunca destruida. Y ahora, libre de nuevo, en parte, suficiente. Pronto estaré completa de nuevo. Y tú me ayudarás. Nunca. No tienes elección, ya comenzó, el sueño, el vínculo. Se fortalece cada día, cada noche. Puedes sentirlo, ¿verdad? La conexión creciendo. Y lo peor era que tenía razón. Podía sentirlo. Una presencia en el fondo de mi mente que no había estado ahí antes del incidente durante el traslado. Como una sombra que se movía justo fuera de mi campo de visión mental. Los paquetes de protección de Elena llegaron al día siguiente como había prometido. Contenían amuletos, hierbas específicas para quemar, instrucciones detalladas sobre cómo reforzar las barreras energéticas del apartamento. Seguí cada paso meticulosamente, desesperado por cualquier cosa que pudiera mantener a raya a la entidad. Funcionó, en cierto modo. Las manifestaciones físicas disminuyeron. Ya no había arañazos apareciendo en las puertas, ni objetos cayendo, pero lo que no podía detener eran los sueños. Cada noche, soñaba con el gato. A veces era pequeño, un gatito inocente que me seguía. Otras veces era la criatura monstruosa que había visto durante el ritual, con ojos como soles amarillos y dientes interminables. Y en algunos sueños, ni siquiera tenía forma de gato. Era algo más antiguo, más oscuro, algo que la mente humana no estaba diseñada para comprender. En los sueños, siempre hablaba. Me contaba cosas sobre el tablero, sobre las personas que lo habían usado antes que yo. Había sido un juguete una vez, en el siglo XIX, usado en salones de personas ricas que buscaban entretenimiento. Luego había pasado por las manos de un ocultista que lo había modificado, tallando los símbolos en la parte posterior, transformándolo en algo más que un simple juego. La entidad había sido atrapada en el tablero por ese ocultista, confinada a servir como intermediaria entre los mundos. Durante décadas había cumplido ese rol, hasta que el ocultista murió sin dejar instrucciones sobre cómo liberar o destruir apropiadamente el objeto. Desde entonces, el tablero había cambiado de manos incontables veces, y la entidad había crecido más fuerte con cada uso, alimentándose del miedo y la energía de cada persona que la contactaba. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté en uno de los sueños. Porque necesitas entender, respondió la criatura, su forma cambiando constantemente entre gato y algo indefinible. No soy malvada, no más de lo que lo es un tigre hambriento. Solo soy lo que soy, y tú me despertaste cuando estaba débil, cuando podría haber dormido para siempre. Ahora estoy consciente de nuevo, hambrienta de nuevo, y la única forma de volver a dormir es alimentarme hasta saciarme. ¿Alimentarte de qué? De vida, de luz, de la energía que mantiene a las almas atadas a sus cuerpos. La criatura se acercó, y pude oler algo a descomposición y especias antiguas. Pero hay otra forma. Si me liberas completamente, si abres la puerta del todo, puedo cruzar y alimentarme en otro lugar. Ya no necesitaría tu energía. Podrías vivir en paz. Mentira, dije. Si te libero, me consumirás primero. Eso es lo que hacen las entidades como tú. La criatura rió. Ese sonido de vidrio roto y ronroneo. Tan inteligente, tan asustado. Eso hace que tu energía sea aún más deliciosa. Desperté gritando. Carmen, que había empezado a quedarse algunas noches en mi apartamento, me sacudió despierto. Otro sueño, dijo. No era una pregunta. Había visto esto suficientes veces ya para reconocer los signos. Asentí todavía temblando. La línea entre el sueño y la vigilia se estaba volviendo borrosa. A veces no estaba seguro de cuándo terminaba uno y empezaba el otro. Necesitas más ayuda, dijo Carmen firmemente. Elena está haciendo lo que puede, pero no es suficiente. Esta cosa te está desgastando. Tenía razón. Había perdido peso. Tenía ojeras permanentes. Mi concentración en el trabajo era nula. Estaba consumiendo, literal y figurativamente. Carmen comenzó su propia investigación. Era más pragmática que yo, más dispuesta a buscar soluciones no convencionales. Encontró un foro diferente al que yo había usado, uno más profundo en la internet.
donde personas con experiencias reales compartían información sin el ruido de escépticos y trolls. Ahí encontró referencias a entidades persistentes vinculadas a objetos y varios métodos para romper esas conexiones. Uno de ellos, mencionado por múltiples fuentes, era un ritual de separación que requería la presencia tanto del objeto como de la persona marcada. «Eso es imposible», dije cuando me lo mostró. «Elena nunca permitirá que me acerque al tablero de nuevo. Es demasiado peligroso». «Entonces no le preguntamos», respondió Carmen. «Averiguamos dónde está el tablero y lo hacemos nosotros mismos. Eso es una locura, es ilegal y extremadamente peligroso. ¿Y quedarte aquí siendo drenado lentamente hasta que no quede nada de ti, no lo es?». No tenía respuesta para eso. Después de mucho debate y planificación, finalmente cedí. Carmen usó sus contactos, algunas preguntas cuidadosamente formuladas y un poco de ingeniería social para descubrir dónde estaba almacenado el tablero. Era una instalación privada en las afueras de la ciudad, operada por la organización que Elena mencionó, especializada en contener objetos paranormales. No era exactamente una prisión de máxima seguridad, pero tampoco era fácil de acceder. Carmen, que trabajaba en seguridad informática, logró obtener información sobre los horarios de guardia, los sistemas de vigilancia, los códigos de acceso. «Todavía no puedo creer que estemos considerando esto», dije mientras revisábamos los planos del edificio en la laptop de Carmen. «Si tienes una mejor idea, estoy abierta a escucharla», respondió. «Pero esto se está acelerando. Tus sueños son peores cada noche. Esta mañana encontré marcas en tu espalda, como si algo te hubiera arañado en tu sueño». Me toqué la espalda instintivamente. Las marcas aún dolían. 4 líneas paralelas que habían aparecido durante la noche. Carmen tenía razón. Esto no podía continuar. Planeamos la visita para una noche de viernes, cuando sabíamos que habría menos personal en la instalación. El plan era simple en teoría: entrar, localizar el tablero en el almacenamiento, realizar el ritual de separación que Carmen había encontrado y salir antes de que nadie notara nuestra presencia. En la práctica, por supuesto, todo era infinitamente más complicado. La noche del viernes llegó demasiado rápido. Carmen y yo nos vestimos completamente de negro. Nos sentimos ridículos como criminales de película, pero era necesario para las cámaras de seguridad. Llevábamos una mochila con todo lo necesario para el ritual: velas, sal, hierbas específicas y un cuchillo ceremonial que habíamos comprado en una tienda esotérica. La instalación estaba en un edificio antiguo que antes había sido una fábrica. Desde afuera parecía abandonado, lo cual era probablemente intencional. Carmen desactivó la alarma de una puerta lateral usando un código que había obtenido de fuentes que prefirió no especificar. El interior era oscuro y olía a humedad. Usamos linternas pequeñas para iluminar nuestro camino, siguiendo el plano mental que habíamos memorizado. El edificio estaba dividido en secciones, cada una conteniendo diferentes tipos de objetos: bustos que presuntamente estaban embrujados, espejos con propiedades inusuales, muñecas que se movían solas. Era como un museo de pesadillas. Encontramos la sección donde se almacenaban los objetos de comunicación, tableros Ouija, péndulos, espejos de adivinación. Había docenas de ellos, cada uno en su propia caja transparente con etiquetas describiendo su historia y nivel de peligro. Y ahí estaba, mi tablero. Incluso a través del contenedor de plástico reforzado, podía sentir su presencia. La madera negra brillaba tenuemente bajo nuestra luz, como si absorbiera y reflejara la iluminación de forma antinatural. «¿Cómo lo sacamos?», susurró Carmen. La caja estaba cerrada con un mecanismo electrónico. Carmen sacó una pequeña herramienta de su mochila y comenzó a trabajar en el cierre. Después de varios minutos tensos, el mecanismo hizo clic y la tapa se abrió. En el momento en que el contenedor se abrió, la temperatura en la habitación cayó dramáticamente. Nuestro aliento se volvió visible en el aire helado. Las luces del edificio, que habían estado apagadas, comenzaron a parpadear débilmente. «No nos queda mucho tiempo», dije. «Tenemos que hacer esto rápido». Sacamos el tablero del contenedor. Era más pesado de lo que recordaba y más frío. Carmen extendió un paño en el suelo y colocamos el tablero encima. Rápidamente trazamos un círculo de sal alrededor. Encendimos las velas en las posiciones correctas.
El ritual que habíamos encontrado era complejo. Requería que yo colocara mis manos en el tablero y recitara palabras específicas en latín, palabras que supuestamente romperían el vínculo energético entre la entidad y yo. Coloqué mis manos en la madera fría y comencé a recitar. Las palabras se sentían pesadas en mi lengua, cada sílaba requiriendo esfuerzo. El aire alrededor de nosotros comenzó a agitarse, aunque no había ninguna fuente de viento. Entonces escuché la misma risa de mis pesadillas, resonando en la habitación oscura. «Viniste», dijo la voz emanando del tablero mismo, exactamente como sabía que lo harías, tan predecible, tan desesperado. «Ignóralo», dijo Carmen con voz temblorosa. «Continúa con el ritual». Continué recitando, pero el planchet comenzó a moverse solo, deslizándose sobre el tablero en círculos cada vez más rápidos. «¿Crees que puedes romper lo que ya está hecho?», se burló la voz. «El vínculo no es solo energía, es comprensión. Tú me conoces ahora, me has visto, has soñado conmigo. Eso no se puede deshacer. Somos parte el uno del otro ahora». Una de las velas se apagó, luego otra. La oscuridad comenzaba a tragarse el círculo de protección. «¡Más rápido!», gritó Carmen, volviendo a encender las velas con manos temblorosas. Aceleré el ritmo de las palabras, recitándolas lo más rápido que podía sin perder la pronunciación. El tablero comenzó a vibrar bajo mis manos. Grietas comenzaron a aparecer en la madera, líneas delgadas que se expandían desde el centro. «¡No!», rugió la voz, ya no fingiendo calma. «¡No puedes! Soy eterna. Tú eres solo carne temporal». La forma comenzó a manifestarse sobre el tablero. Primero solo una sombra, luego algo más sólido. El gato, pero distorsionado, alargado, con demasiadas articulaciones en sus patas, demasiados dientes en su boca abierta. Carmen gritó, pero mantuvo su posición, protegiendo las velas con su cuerpo. Yo continué recitando, mi voz elevándose sobre los aullidos de la entidad. Llegué a las últimas palabras del ritual. «Ex vinculo te libero, ex nexu te separo, ex somno te redo». En el momento en que pronuncié la última sílaba, todo el poder se fue en el edificio. La oscuridad completa nos envolvió. Las únicas luces eran las velas de nuestro círculo, que ardían con llamas extrañamente altas y azules. El tablero se partió en dos con un crujido sonoro. La entidad lanzó un sonido que era mitad grito humano, mitad aullido animal. Su forma semisólida comenzó a colapsar, disolviéndose en jirones de oscuridad. «Esto, no, termina», susurró la voz, debilitándose. «Siempre, recordarás, siempre, estaré en tus sombras». Luego, silencio. Las llamas de las velas volvieron a su color normal. La temperatura comenzó a subir lentamente. La presencia que había sentido en el fondo de mi mente desde el incidente del traslado se había ido. «¿Funcionó?», preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Cerré los ojos, buscando dentro de mí mismo. La marca todavía estaba ahí, la cicatriz de la conexión original, pero la presencia activa, la cosa que había estado creciendo, alimentándose, ese había sido cortado de raíz. «Sí», dije, apenas capaz de creerlo. «Creo que sí». Las luces del edificio volvieron a encenderse de repente. Escuchamos voces en algún lugar del edificio, pasos acercándose. El personal de seguridad había detectado la interrupción de energía. «Tenemos que irnos. Ahora», dijo Carmen. Pero antes de irnos, miré el tablero partido en dos. Ya no brillaba. La madera parecía ordinaria ahora, vieja y gastada. El planchet con forma de gato estaba inmóvil, sus ventanas vacías, finalmente solo vacías, sin ese brillo amarillo antinatural. «¿Lo dejamos aquí?», pregunté. «Está roto, ya no puede hacer daño», respondió Carmen, ya empacando nuestras cosas. «Y si nos quedamos más tiempo nos van a atrapar». Tenía razón. Salimos del edificio por la misma puerta lateral, justo momentos antes de que los guardias llegaran a la sección de almacenamiento. Corrimos hasta mi auto, nuestros corazones latiendo salvajemente, y no nos detuvimos hasta estar a kilómetros de distancia. Solo entonces nos permitimos respirar. «No puedo creer que hayamos hecho eso», dije, una risa histérica burbujeando en mi garganta. «No puedo creer que haya funcionado», respondió Carmen. Y entonces ambos estábamos riendo, la risa del alivio, del miedo liberado, de la tensión finalmente rota. Esa noche dormí sin sueños.
La primera noche sin pesadillas en meses. Desperté sintiéndome más descansado de lo que había estado desde que compré ese maldito tablero. Los días siguientes fueron extraños. Seguía esperando que algo sucediera, que el gato apareciera en las sombras, que escuchara maullidos en la oscuridad, pero no hubo nada, solo silencio normal, sombras normales, la vida normal y aburrida que nunca pensé que extrañaría tanto. Elena me llamó una semana después. Su voz sonaba furiosa. ¿Fuiste tú? ¿Entraste en la instalación? No tenía sentido mentir. Sí, lo siento, pero tenía que hacerlo. La cosa estaba consumiéndome. Hubo un largo silencio. Luego, para mi sorpresa, Elena suspiró. El tablero está destruido completamente. No solo partido, sino desintegrado, como si algo lo hubiera consumido desde adentro. El contenedor está vacío excepto por polvo. La entidad, dispersada, según nuestras mediciones. No destruida. Eso es probablemente imposible, pero fragmentada más allá de cualquier capacidad de manifestarse o hacer daño. Hiciste algo increíblemente estúpido y peligroso, pero también funcionó. ¿No vas a reportarme a la policía? Y explicar qué exactamente, que allanaste una instalación secreta que oficialmente no existe para realizar un ritual en un objeto que la ciencia dice que es solo madera? No, pero necesitas entender la suerte que tuviste. Ese ritual podría haber ido terriblemente mal, podría haberte matado, o peor, podría haber liberado completamente a la entidad. Lo sé, y lo siento, pero estaba desesperado. Lo sé, dijo Elena, su voz suavizándose. Y me alegro de que estés bien. ¿La marca? Puse mi mano sobre mi pecho donde podía sentir la cicatriz energética. Todavía está ahí, pero es solo una marca ahora, no una conexión activa. Puedo vivir con eso. Bien, mantén el contacto, y por el amor de Dios, no compres más objetos en tiendas de antigüedades. Créeme, nunca más. Los meses pasaron. La vida gradualmente volvió a algo parecido a la normalidad. Carmen y yo nos mudamos juntos a un apartamento nuevo, uno sin historia, sin sombras de gatos en las esquinas. Mi trabajo mejoró, recuperé el peso que había perdido, las ojeras desaparecieron. Pero Elena tenía razón sobre las marcas. Había cosas que no podían ser deshechas. A veces, en las noches muy tranquilas, todavía escuchaba un maullido distante, y ocasionalmente veía algo moverse en las sombras de una manera que las sombras no deberían moverse. La diferencia era que ahora podía vivir con ello. Ya no me controlaba, ya no me consumía. Era solo un recordatorio de lo que había sucedido. Una cicatriz de una batalla ganada. Un año después del incidente, recibí un mensaje anónimo a través del foro paranormal. No había nombre de usuario, solo un mensaje simple. Encontré un tablero en una tienda de antigüedades. Tiene un gato tallado. ¿Debería comprarlo? Mi primer instinto fue responder inmediatamente, advertirles, contarles todo. Pero entonces recordé algo. Recordé la advertencia del dueño de la tienda, cómo no me había detenido. Recordé que algunas personas necesitan aprender por sí mismas. Pero también recordé el terror, el agotamiento, lo cerca que había estado de perder todo. Escribí mi respuesta cuidadosamente. No lo compres. Sea cual sea tu curiosidad, sea cual sea tu razón para estar interesado, no vale la pena. Estos objetos son puertas, y algunas puertas deberían permanecer cerradas. Si la curiosidad es demasiado fuerte, si sientes que debes saber más, entonces al menos investiga primero. Aprende las reglas, entiende los riesgos, y nunca uses uno de estos tableros solo. Pero honestamente, mi mejor consejo es este: aléjate, olvida que lo viste. Vive tu vida sin abrir puertas que no sabes cómo cerrar, porque una vez que miras al otro lado, una vez que ves lo que realmente hay ahí en la oscuridad, nunca puedes dejar de verlo completamente. Y esa visión tiene un precio que seguirás pagando mucho después de que pienses que la cuenta está saldada. Envié el mensaje y cerré la computadora. Carmen entró en la habitación, sonriendo, con 2 tazas de café. ¿Todo bien?, preguntó. Miré por la ventana. Era un día brillante y soleado. Ninguna sombra se movía de manera extraña. Ningún maullido perturbaba el silencio. Sí, dije, aceptando el café y besándola en la mejilla. Todo está bien. Y en ese momento, lo estaba. Había sobrevivido a algo que muchos no hubieran sobrevivido.
Había mirado dentro de la oscuridad y logrado retroceder. La marca permanecería, las cicatrices permanecerían, pero también la fuerza que había ganado al atravesar todo aquello. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Apagué todas las luces sin miedo. Me metí en la cama sin verificar las esquinas primero, y mientras cerraba los ojos, permití que la oscuridad me envolviera sin resistencia. Justo antes de quedarme dormido, escuché un maullido suave, tan distante que podría haber sido imaginación. Esta vez, no abrí los ojos. Esta vez, simplemente susurré en la oscuridad: ya no tienes poder aquí. Esto es mi espacio, mi vida, mi paz. Puedes quedarte en las sombras si debes, pero nunca más cruzarás al centro. El maullido no se repitió, y dormí profundamente, sin sueños, sin pesadillas, solo la oscuridad pacífica del descanso verdadero. A la mañana siguiente, al despertar con la luz del sol filtrándose por las cortinas, me di cuenta de algo. La marca en mi pecho, esa cicatriz energética que Elena había dicho que podría llevar para siempre, se sentía diferente. No había desaparecido, nunca desaparecería completamente, pero era más pequeña, más tenue, como una herida finalmente curada. Me levanté y fui a la cocina donde Carmen ya estaba despierta, preparando el desayuno. La vida normal, la vida hermosa y aburrida que había luchado tan duro por recuperar. «Buenos días», dijo, pasándome un plato de panqueques. «¿Dormiste bien?» «Mejor que nunca», respondí, y era verdad. Pero antes de sentarme a desayunar, eché un último vistazo al rincón más oscuro de la sala, donde las sombras siempre se acumulaban un poco más espesas. No había nada ahí, solo sombras normales proyectadas por los muebles, solo oscuridad natural donde la luz no llegaba. Y si algo más habitaba en esas sombras, algo pequeño y debilitado, fragmentos de una entidad que una vez había sido poderosa, ahora reducida a apenas un susurro de lo que fue. Entonces que se quedara ahí, mientras permaneciera en las sombras, mientras no cruzara al centro de mi vida, podíamos coexistir, porque había aprendido algo importante a través de toda esta pesadilla. La oscuridad siempre existirá, siempre habrá sombras en los rincones, siempre habrá misterios que no podemos explicar completamente, siempre habrá cosas acechando en los límites de nuestra comprensión, pero también hay luz, también hay amor, también hay vida, también hay momentos como este, desayunando con alguien que te importa, en un apartamento seguro, con un futuro que se extiende ante ti lleno de posibilidades normales y maravillosas. Y eso, al final, es lo que importa, no las sombras que dejamos atrás, sino la luz que elegimos caminar hacia adelante. Semanas después, mientras limpiaba el apartamento, encontré algo debajo del sofá. Era una pluma, negra y suave. Podría haber sido de cualquier pájaro. Probablemente era de cualquier pájaro. La sostuve entre mis dedos por un momento, sintiendo su peso casi inexistente. Luego la llevé a la ventana y la solté, dejando que el viento se la llevara. Algunos recordatorios no necesitan ser guardados. Algunos capítulos necesitan cerrarse completamente. Y algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas para siempre. Volví a la sala donde Carmen estaba eligiendo una película para ver. Me senté a su lado en el sofá, y mientras ella presionaba play, tomé su mano y la sostuve con fuerza. Esta era mi realidad ahora. Esta era mi vida. Y ninguna sombra, ningún fantasma del pasado, ninguna entidad hambrienta iba a quitármela. El tablero del gato había sido destruido. La entidad había sido dispersada. Y yo había sobrevivido. Esa era mi historia, mi advertencia, mi testimonio. Para aquellos que lean esto, para aquellos que sientan la tentación de jugar con cosas que no entienden, espero que tomen mis palabras en serio. Los tableros Ouija no son juegos. Los objetos antiguos a veces llevan más que solo historia. Y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar completamente. Si ven un tablero con un gato tallado, aléjense. Si sienten la tentación de contactar al otro lado, piensen 2 veces. Y si alguna vez, por curiosidad o desesperación, deciden ignorar estas advertencias, al menos recuerden esto: siempre di adiós, siempre cierra la sesión, y nunca, nunca juegues solo, porque en la oscuridad, algo siempre está esperando.
Y una vez que le das permiso para entrar, sacarlo puede costarte todo lo que tienes. Pero si luchas, si persistes, si te niegas a rendirte incluso cuando todo parece perdido, puedes sobrevivir. Puedes reclamar tu vida, puedes volver a la luz. Solo recuerda que las cicatrices permanecen, y en las noches más tranquilas, cuando la oscuridad es más profunda, todavía podrás escuchar un maullido distante, pero ya no tendrá poder sobre ti, a menos que se lo des. Y esa, finalmente, es la lección más importante de todas.